por su mismo concepto, derechos humanos, si está bien contada una historia de derechos humanos, son mis derechos, todos somos humanos. En las historias de derechos humanos, a menos que nuestros lectores estén tan cerrados que les parezca que los de un bando distinto al mío no son humanos, eh, si nosotros le hacemos entender que existe un tema de derechos humanos y algo que viene de atrás en una historia que yo conozco, eh, este es un elemento que despierta la atención. Insisto, es algo dentro de una historia nueva, buscar siempre cómo puedo incluir algo que no sea todo nuevo. ¿Mm? En segundo lugar, y esto es algo muy, muy común en los últimos tiempos, la primera vez que ganó el premio Gabo un trabajo sobre medio ambiente eh, fue del diario El Mundo de España, eh, de Eduardo Suárez, sobre el 25 aniversario de un accidente, de uno de los más grandes desastres petroleros de la historia, el Exxon Valdez, en las costas de Alaska. Y de qué manera ellos, digamos, a los 25 años se pueden contar cosas que no se podían contar en el momento en que pasó, que son los efectos devastadores a lo largo del tiempo de un desastre eh, de petrolero. Eh, y a partir de eso, en bastantes momentos, estos temas que tienen que ver con con el gran tema del año pasado. Ahora estamos todos sumergidos en el coronavirus, pero digamos, el 2019 fue, así como el 2018 fue el año de los derechos de las mujeres, y entonces muchos trabajos fueron premiados con el Pulitzer, con el premio Gabo, que tenían que ver con un tema que los temas son de siempre, pero hay momentos en donde los temas cobran importancia, cobran vida y aparecen en los medios principales. ¿No? El 2018 fue el año en donde la situación de las mujeres, de todas las mujeres, se vio como una mezcla de injusticia y de desvalorización de su trabajo doméstico, de su cuidado de los hijos y de los mayores, el hecho de que les hacen hacer trabajos peores, de que les pagan menos, y todo el gran tema del acoso y el abuso sexual, que tiene que ver con esa palabra que lleva una historia al conjunto, la representatividad de una historia de abuso. La palabra clave en los medios de Estados Unidos, en tiempos de Twitter, la que lleva a que una historia nueva entre en el hashtag de lo que se está hablando, fue Me Too. Yo también. A mí también me pasó. Y en ese sentido, ese fue el 2018, fue el momento en donde todos los hombres de repente nos enteramos, por si no lo sabíamos, que prácticamente todas las mujeres en algún momento u otro habían sufrido abuso, acoso de familiares, de maestros, de jefes, de compañeros de trabajo, de parejas. El 2019 fue el año del medio ambiente. Y yo creo que eso, nosotros tenemos que agarrarnos de eso para seguir trabajando sobre los desastres ambientales y los desastres a la salud de las personas a partir del desastre del medio ambiente. Eh, Hay un tema que en el periodismo mundial, los meses de diciembre de cada año, uno está esperando cuál va a ser el personaje del año de la revista Time. En el 2018, diciembre del 2018, fueron las mujeres que sonaron la alarma sobre los poderosos que las acosaban. Y el caso principal fue de Harvey Weinstein, un productor de Hollywood. En el 2019 el personaje del año fue una niña de 16 años, Greta Thunberg, de Suecia, que era el rostro de la lucha contra el cambio climático.
Eh, y en todos estos años es que se produjo, entre otras cosas, el premio Gabo a este trabajo de Joseph Zárate, y este último año a un trabajo de contaminación de plomo de Mónica Baró, de Cuba. Corrupción. Hay un tema general de, eh, que tiene que ver con mezclar las historias de estos temas de derechos humanos, memoria histórica, medio ambiente y desastres ecológicos se centran en las víctimas. Hay mucho para trabajar sobre las víctimas y para hacer que los lectores y el público de todo tipo de medios se vean identificados con las víctimas. Pero segundo, la construcción del personaje del corrupto. Eh, Esto, digamos, hay todo un género de películas sobre cómo un político con ideales se corrompe, se vende su alma al diablo, como un empresario se mete en la ilegalidad para competir con otros, como un sindicalista se corrompe. Y estos temas de corrupción digamos, estos últimos años han visto una eclosión de esto por dos grandes factores. Por un lado, el trabajo conjunto de medios de distintos países. Y en ese sentido, un ojo público, un medio, yo creo que aquí hay gente de ojo público, ha trabajado mucho este tema de el trabajo conjunto, y a nivel internacional, la Red Internacional de Periodismo de Investigación ha trabajado temas como los papeles de Panamá, en donde ver cómo en distintos países está pasando lo mismo y cómo las redes de corrupción, así como antes las redes de violaciones a los derechos humanos, lo que fue la Operación Cóndor en los años 70 y 80, eh, lo que antes era el intercambio de desaparecidos para torturarlos, hacerlos hablar y asesinarlos a través de los países del cono sur de América Latina, era un espantoso caso de tráfico internacional del mal. En este momento eso principalmente se da en el tema de la corrupción y del dinero. No se entiende el caso Odebrecht si no se lo ve de forma internacional, y no se lo puede ver de forma internacional si no trabajan juntos los periodistas de distintos países. Ese es entonces el punto de la corrupción, y las herramientas de esto son el periodismo de datos. A mí muchas veces me preguntan, como alguien que, digamos, que está en el mundo del periodismo narrativo, de la vinculación del periodismo con las buenas letras, con la literatura, con el contar bonito, eh, ¿qué es el avance para mí más ilusionante en el periodismo? Y yo creo digamos, no nos tenemos que quedar en poner como importante aquello que cada uno de nosotros hacemos. Para mí, a pesar de que yo soy, digamos, no sé muy poco y no manejo las herramientas precisas del periodismo de datos, yo creo que el periodismo de datos es absolutamente imprescindible. Sin datos, las historias que contemos seguirán siendo un recuento de crímenes sin criminal, sin evidencia de quién tiene la culpa y cómo está y cómo podemos demostrar de dónde viene el mal. Pero al mismo tiempo, el periodismo de datos sin narración es la medicina amarga sin el cubo de azúcar. Eh, no es una serie de datos, nos sirve a nosotros como información, pero no vamos a entusiasmar ni indignar a los lectores ni hacer que se produzcan cambios si no logramos contar una buena historia a partir de los datos.
Y los últimos temas, ahora hay un enorme crecimiento de trabajos sobre identidades y derechos sexuales y reproductivos. Y esto yo creo que tiene que ver con luchas políticas en cada uno de nuestros países, al mismo tiempo que surgen movimientos por los derechos de la comunidad LGTBI, eh, la lucha por el casamiento de personas del mismo sexo, la adopción, el cambio de sexo, las personas trans, también crece el auge de movimientos religiosos y su influjo en la política y el papel, por ejemplo, en el gobierno de Bolsonaro en Brasil, del gobierno de Trump en Estados Unidos, eh, de este tema de parar este cambio y esta ampliación de derechos sexuales y reproductivos como una herramienta política. Sigue habiendo investigación de crímenes como uno de los grandes temas del periodismo narrativo y de los hechos eh, denunciados, las maras, los grupos criminales de jóvenes, los carteles, eh, el crimen organizado sigue siendo uno de los grandes temas. Eh, y como género, perfiles y entrevistas con personajes poderosos y misteriosos, el tema de tratar de sacar una verdad que está detrás de lo evidente, y sigue teniendo mucha importancia el periodismo eh, de guerras y conflictos lejanos, que cada vez es más difícil de hacer. Porque, y esto yo creo que sí, me parece que sigue, esto pasó con el secuestro y asesinato de periodistas colombianos en Ecuador, pero tuvo su auge en Medio Oriente con el Estado Islámico. Y esto es que, a diferencia del siglo pasado, en donde la muerte de un periodista era un accidente, los grupos, tanto los paramilitares como los terroristas, su objetivo no era atacar y asesinar a los periodistas, ahora sí este es su objetivo. Y nosotros estamos en la mira de los grupos, tanto los que están con el poder como los que están en un poder paralelo del crimen.